Pollos Mario, un pedacito de Colombia en México. Medellín 197, Roma Norte, en la CDMX. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre y de qué parte de Colombia vienes? Yo soy Diana Carolina Granados Jiménez y soy bogotana. ¿Qué te trajo a México? El amor. El amor. Me casé con un mexicano, me enamoré profundamente y pues resulté en estas hermosas tierras. Antes de enamorarte, ¿tenías alguna conexión con México, algún gusto en particular o empezaste a descubrir México hasta que empezaste con ese amor mexicano? Creo que como muchas personas, sí, obviamente sabía pues que México existía, todo este tema por las novelas, por los tacos, bueno, muchas cosas como de la cultura mexicana, pero no era pues fan de la cultura. Conocí a Vicente Fernández por mi tía, que era muy fan de Vicente, pero no más, o sea, no tenía como una conexión así como con el país o algo, no. Era de pronto un país que tú decías, rico un día ir a México, a Cancún o algo así, pero no era pues como algo de lo que fuera fan, no. O sea, ¿nunca te imaginaste viviendo en México? No, nunca me imaginé viviendo en México, nunca me imaginé viviendo fuera de mi país y lejos de mi familia. ¿Y cómo es que empieza a desarrollarse todo este tema de venirse a México? Supongo que es con tu esposo. Sí. Pero ¿cómo empieza ese plan? Bueno, nosotros primero estuvimos viviendo en Colombia un tiempo y pues a raíz de muchos factores él tuvo una oferta, digamos, laboral acá y yo le dije, bueno, vámonos porque ya cuando tú te casas y cuando has hecho ciertas cosas en la vida empiezas ya a buscar otras cosas. En este caso ya nuestro objetivo era buscar una familia, hacer una familia. Y pues cuando tú te das cuenta que de pronto allá no va a funcionar como en otra parte hubiera podido ser una oferta en cualquier otra parte, pues hay que hacer lo que toca y hay que ser coherentes con las decisiones que tomamos. Entonces, pues bueno, me tocó el turno a mí de alistar maleta y salir del país. Sí. O sea, pero entonces cuando a él le dan esta oferta, él vivía en Colombia. Sí. Nosotros nos conocimos, estuvimos viviendo un tiempo en Colombia y allá él trabajaba, pero pues tiene una oferta, digamos, mejor acá, una expectativa y pues decidimos venirnos para acá. O sea, tú llegaste casada. Sí, yo llegué casada, grande, no llegué como muchas personas llegan, que es como vine a hacer un posgrado o vine a estudiar mi universidad, no, ya llegué casada acá. Ok, o sea, tú te casaste en Colombia. Sí, me casé en Colombia. Hace un momentito me estabas diciendo detalles de la boda. ¿Cómo es planear una boda colombo-mexicana? Pues un cuento, porque la familia de mi esposo es muy grande, digamos, las familias colombianas no son tan grandes, o bueno, mi familia no es tan grande, pero la familia de mi esposo sí es muy grande. Entonces, cuando nosotros decidimos que ya íbamos a casarnos por la iglesia, ya nos habíamos casado por lo civil, dijimos, bueno, pues hay que repartir las invitaciones. Entonces, en un viaje que hicimos, porque sí veníamos pues a visitar a mis suegros y eso, dijimos, esta es la oportunidad para repartir las invitaciones, pues porque somos conscientes que no es como tú repartir una invitación acá para Cuernavaca, ¿no? Sí, claro. Entonces nos vinimos como en un febrero, el matrimonio era en noviembre, escogimos una fecha que acá fuese feriado, previendo que ellos pudieran viajar y estar allá tranquilamente y todo el cuento, o sea, así fue como con mucho tiempo el tema de las fechas, repartimos las invitaciones. Y ya cuando teníamos el wedding planner, pues sí quisimos como integrar cosas de las dos culturas. Okay. Entonces ofrecíamos, por ejemplo, en el cóctel de bienvenida, jugo de lulo, agua de horchata, agua de Jamaica, jugo de maracuyá, pusimos una mesa de dulces, entonces estaban los dulces mexicanos y los dulces colombianos, la bandera de México, la bandera de Colombia. Al DJ se le dio como un listado, o sea, le dijimos más o menos hasta ahora tienes que poner, por ejemplo, Caballo Dorado, para que los mexicanos se animen y se paren a bailar, porque íbamos a llevar, por ejemplo, gaiteros.
y pues un mexicano que de pronto no está correlacionado tanto con la cultura colombiana va a ver un gaitero y va a decir, bueno, pues acá Sí, la o sea, está gaita. padre, pero no me animo Ajá, tanto, el ¿no? carnaval de Barranquilla, entonces sí, como que mi esposo se tomó la molestia de decir, en este punto vamos a hacer esto, vamos a poner esto para que la gente se anime, para que baile, luego vamos a poner esto, repartimos, por ejemplo, máscaras de luchador, le dimos a los mexicanos de recordatorio una botellita de licor de café, a los colombianos una botellita de tequila. El pastel no venía envinado, sino entequilado, o sea, se le puso tequila en vez de vino y así intentamos hacer un mix. Ahora, ¿tú te imaginaste que iba a ir mucha gente a tu boda? O sea, que se iban a pegarse el viaje. ¿Te lo imaginabas? Sí, sí, eso sí, porque pues digamos que cuando tú haces el listado, sí siempre como que prevés, y mi esposo a mí sí me decía, uy, esta persona fijo va, esta de pronto no estoy tan seguro, pero sí sabíamos que iba a ser una boda. Bueno, tampoco, pues fueron como 180 personas, o sea, no fue chiquita, pero Sí, tampoco pues, fue tan gigante, ¿no? Exacto. ¿Y tú antes de la boda ya conocías el caballo dorado? Sí, sí lo había conocido porque cuando mi esposo vivía en Colombia, pues lógicamente sí íbamos a muchos eventos, digamos, que hacía ya el consulado. Ok. Entonces me acuerdo particularmente de una vez que fuimos a un evento y pusieron el caballo dorado y yo vi que todos los mexicanos se pararon a bailar y bailaban como muy coordinados, ¿no? Y yo decía, o sea, pero coreografía no ensayaron. Entonces ya, pues, mi esposo me dijo, no, es que siempre que ponen esta canción, no sé qué, es como la típica, y así, o sea, entonces ya lo conocía. O sea, tú te empezaste a relacionar, fíjate, ahí sí, con la cultura mexicana, con la comunidad mexicana en Bogotá. Sí, sí. Me empecé a relacionar porque, pues obviamente él sí siempre trató de, o sea, él siempre estuvo inscrito en el consulado, pues como una persona migrante, dio de alta sus números, su teléfono de contacto, y sí íbamos a eventos, entonces no sé, el mundial, entonces, ay, que el partido de México, entonces nos hacían llegar del consulado un mensaje, ¿no? ¿Qué va a hacer en tal parte? Entonces, pues sí íbamos a esa parte, sí, pero sí me empecé a relacionar, fue por él y a través como de esas cosas. Y lógicamente, pues cuando venía acá de visita. Con todas estas personas que estaban en Bogotá, y te voy a preguntar así, porque normalmente cuando uno sale de su país es que muchas veces se enorgullece más de sus raíces, ¿no? Entonces, ¿qué te transmitían los mexicanos en Colombia? Lo mismo, o sea, lo mismo que puedes ver con los colombianos acá en México. Siempre veía que estaban muy orgullosos de su país, ¿no? Y cuando uno está afuera es que uno se empieza a dar cuenta y empieza a valorar su país. Y se empieza a dar cuenta, ay, mire, mi país es muy bonito, extraño esto. Hay una canción que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ajá. Entonces es algo así, tú te empiezas a enorgullecer y a poner la cabeza en alto y a sacar pecho y a decir soy colombiano cuando estás afuera. Pues estando en Colombia eres un colombiano más. Y estás afuera y ves a un colombiano, escuchas a un colombiano y es como un radar y lo abrazas y hola y qué alegría. Pues lo mismo pasaba allá y obviamente o sea, siempre desde que empecé a conocer la cultura, sí admiré como ese patriotismo que tienen, ¿sí? Como ese amor por su país. Ajá. Eso me gustaba mucho. El himno, por ejemplo, a mí cuando las primeras veces que lo oí me conmovía ver que lo cantaban así como con Tantas ganas. Ajá, como con ganas y como con sentimiento. Y sí, siempre veía esa, digamos, reciprocidad o ahorita que estoy acá me doy cuenta de esa situación. Claro, a lo mejor ya eres más consciente y en su momento no te daba temor tener una relación a distancia que dijeras, oye, si no funciona, oye, si... Pues lo que pasa es que inicialmente cuando nosotros empezamos de novios, pues digamos que yo en mi cabeza tenía algo como muy light. Cuando empecé con él no estaba esperando casarme, o sea, no tenía como una gran expectativa porque ya estaba pues en un punto de mi vida en el que si las cosas se daban bien y si no, pues ok, o sea, no pasaba nada. Podríamos haber sido buenos amigos, ¿sí? Entonces, no, en mi cabeza yo nunca magnifiqué, sino hasta ya después de que estuve casada y como que la vida empieza a avanzar,
yo nunca magnifiqué que iba a terminar en otro país, que iba, ¿no? O sea que tú de pronto te diste la oportunidad y dijiste, estoy conociendo a una persona y si se da, qué bien, y si no, chévere. Exacto. Conversábamos muy rico y me acuerdo mucho una vez un amigo que me dijo, lo más importante de una pareja es que los silencios no sean incómodos. Ajá. Entonces me gustaba eso, que él es mi amigo, es mi confidente, es mi pareja, pero pues no era que yo, no, es que con este me tengo que casar, o sea, ahí sí es, no estaba buscando marido, diríamos en Colombia, no era ese el objetivo. Y pasa como dicen, que cuando no persigues, atraes. Exacto. ¿No? Y entonces como no era tu finalidad, simplemente se dio y quizás también tuviste la calma de verificar que ese silencio no fuera incómodo, que te sintieras bien con sus acciones, que todo se fuera dando de una forma en la que tú te sintieras segura, porque al final para casarte y para tomar una decisión así, uy, tiene que moverte un sentimiento muy profundo de decir, vale, va, me aviento. Sí, sí, o sea, sí fue algo bien bonito porque como hablábamos ahorita, la vida a ti te lleva pues por caminos que tú nunca imaginaste que ibas a recorrer. Yo nunca me imaginé casada, siendo mamá. No es que nunca me lo hubiera imaginado de pronto, sino que más bien no era como mi plano, mi propósito principal de vida. Sí, no era tu meta, como dicen ahora, no era tu goal, no. Exacto, mi meta era más bien ser una profesional exitosa, estaba enfocada en otras cosas, ¿no? Ay, quiero tener un esposo, quiero tener unos hijos. Si llegaba rico, pero si no llegaba, ok, también iba a estar bien. No pasaba nada, no era un plan fundamental para mi vida. Y por lo tanto, pues tampoco me imaginé saliendo de mi país, pues a perseguir una familia. Claro. Ahora, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo soy abogada y en este momento me dedico a colaborar con el IMSS en temas pues de salud, evidentemente. Otra cosa que me imagino que no estaba dentro de no pasaba por tu mente. No, jamás. No pasaba por mi mente tampoco, ni pasaba por mi mente que me iba a encontrar con personas tan maravillosas. O sea, inicialmente sí fue muy difícil, por lo que te comento. No es lo mismo tú llegar a los 18 años, 20 años, a hacer tu carrera o hacer una especialización o una maestría a otro país en el que tú estás en otra onda, ¿no? Estás conociendo gente, a tú llegar ya siendo una persona profesional, que dejaste el despacho donde estabas, que dejaste tu zona de confort de cierta manera y todo lo que tú conocías para empezar desde ceros a un lugar en donde no tienes una tía, un primo. Creo que a veces es complejo entender que puedes estar muy bien sentimentalmente. En este caso, yo estoy segura que tú estás muy enamorada en ese instante, pero esa parte profesional no deja de hacerte como ese ouch. Sí, porque pues ya digamos que profesionalmente pues había hecho y había alcanzado muchas cosas. Ya cuando emocionalmente tienes el cambio y sentimentalmente, cuando te enamoras, cuando decides formar una familia, o sea, hacer un hogar, una pareja, pues los retos cambian. Cuando yo me vengo para acá, pues emocionalmente, pues estaba muy bien y pues sigo estando muy enamorada porque mi esposo es un santo, o sea, es de las mejores personas que se han cruzado por mi vida. La verdad me siento muy bendecida de tenerles un tipazo, digo yo, pero también llega como esa parte de la frustración profesional, ¿no? Claro. De que pues yo estaba acostumbrada a que yo tenía un ritmo de vida, entonces yo me levantaba, iba a la oficina, desarrollaba mi actividad, pues igual estaba casada, tenía a mi esposo, en ese momento pues no había planes de tener niños porque tampoco fue una condición como para casarnos de que no, nuestro propósito es tener un hijo. No, si llegaba bien y si no, ok. Entonces, cuando llego acá, estoy en un país que no conozco, está la familia de mi esposo que es queridísima, pero igual, pues no está mi mamá, no está mi papá, no está la tía, la prima, no hay amigos.
Y es tú llegar a estar en un mundo desconocido, solo, en un ámbito en el que no vas a salir a relacionarte como tú estar estudiando y hoy conocí a alguien nuevo en clase o bueno, no sé, en el trabajo, si vienes de trabajo. Entonces fue como empezar a abrir caminos y a escudriñar y pues sí, me he encontrado obviamente con personas maravillosas, sí conocí obviamente gente desde antes y me encontré pues como con dos ángeles en el camino que siempre han sido las personas que me han hecho sentir apoyada. Estas personas siempre han estado, son una pareja de esposos y siempre han estado como yo cuando hablo con ellos les digo es que ustedes me hacen sentir a mí como si fueran de cierta manera mi mamá y mi papá acá y me han tendido la mano, ¿sí? Que eso es lo que tú más agradeces, ¿sí? A mí en mi casa mi mamá y mi papá me enseñaron, uno siempre en la vida tiene que ser agradecido. Y eso es algo que de verdad tú agradeces cuando estás solo, o sea, las personas que son las primeras en darte la oportunidad de. Entonces fueron las primeras personas que dijeron, te rentamos un depa para que vivan, o sea, les rentamos a ustedes como pareja. Te presentamos a tal persona para que conozca tu trabajo. Entonces son ese tipo de cosas. Y claro, ya pues en este mes estoy de aniversario de estar viviendo acá, ya cumplo 5 años y obviamente en el camino vas conociendo gente maravillosa, pero sí es un recorrer distinto. A veces uno cuando tiene una situación complicada, y esta palabra la digo en mexicano, como que arrancas y dices, pues no puedo ver hacia atrás, o sea, si me duele mi casa, me duele lo que pueda tener hasta el momento, pero sé que no hay más. Qué diferente cuando dices, voy a dejar lo que ya he logrado, que para ti en ese momento es cómodo, pero también porque tengo la convicción de que lo que estoy haciendo es lo que quiero, buscar mi familia, mantener el bienestar de esa relación, que en este caso, pues, darle ese lugar a él, Sí, ¿no? De decir, bueno, yo tengo éxito profesional, pero no se trata de solo el mío, también se trata del tuyo, y si allá está mejor, pues allá vamos, ¿no? exacto. Y es también un poco ser coherente, ¿no? Cuando tú tomas la decisión, algo que nosotros siempre hemos tenido claro en nuestra pareja es que tener una pareja no es una camisa de fuerza, es una elección diaria. Pero para mí en lo personal, también lo que se daña, se repara. Ok. Porque yo vengo de un hogar, pues mis papás llevan casi 50 años juntos. Yo no me casé con la idea de separarme, ni con la idea de, no funcionó, bueno, listo, ya, chao. Por supuesto, hay diferencias que son irreconciliables, pero pues nosotros, gracias a Dios, no hemos llegado a ese punto también, ¿cierto? Porque nos casamos ya maduritos, ¿no? Ya sobre los 30 y un poquito más. También cuando me casé fue como, bueno, no, o sea, no fue que yo hubiera dicho, me voy a casar con un extranjero, no, pero fue pues la persona que llegó a mi vida y ok, tengo que ser coherente. Si esta fue la decisión que yo tomé y no fue acá, pues es allá. Y si no es acá ni es allá, pues a donde nos toque, vámonos. Es ser un poco coherente, que miras hacia atrás y a veces sí es difícil porque dejaste todo lo que conocías, por supuesto, pero pues también el mundo es de los valientes, ¿no? Pues implicaba ese reto de desafiar a ti el miedo al cambio. Uh-huh. Y con ese el miedo al cambio conociste a estas personas que les rentaron, que empezaron a decirte, hey, hay luz. Tienes que empezar de nuevo esa parte de buscar tu éxito profesional. Así es, así es. ¿Crees que como profesional te aportó venir a México? Sí. La verdad es que hoy en día me siento muy feliz, me siento muy contenta porque siento que obviamente tú amplías tu espectro, ¿no? Siempre, no solo como profesional, como persona en cualquier ámbito, lo que yo siempre digo, digamos, en mi trabajo es como si tú tuvieses una pecera. Los pececitos están ahí siempre y eso es lo que conocen. Cuando, por ejemplo, entro yo,
pues es como si hubieses traído un pececito que viene de otro hábitat y que viene como con otras cosas y de pronto otras ideas. Y claro, pues hay cosas que de pronto no se pueden hacer o son arriesgadas, pero hay cosas que sí se pueden hacer, pero también ese pececito está aprendiendo de ese nuevo hábitat. Entonces, por supuesto que como profesional sí me ha hecho crecer mucho. Han sido retos, o sea, porque obviamente eso implica que tienes que estudiar más, tienes que esforzarte más, pero pues eso es lo bonito de la vida, no quedarte ahí. A veces necesitamos sacudirnos un poco y salir de esa zona de confort. Sí, sí, como pasar esa barrera del miedo y decir, bueno, me rifo, ¿no? Como Sí. decimos acá. Sí llega un punto en el que tú te agarras la cabeza y dices, pero ¿qué estoy haciendo? Pero pues bueno, o sea, si tú no tomas el riesgo, no vas a conocer esas cosas y no vas a aprender. Y así es todo. Y es el doble de trabajo. Tuve que empezar desde cero, no solo en Colombia, acá también. Igual tomé el riesgo de venirme y de hacer las cosas porque mi esposo también lo hizo allá. Nosotros primero vivimos allá. O sea, Ok. él también hizo su chamba allá. Si él la hizo porque yo no la podía hacer. Sí, sí es una experiencia muy enriquecedora y muy retadora. ¿Qué fue lo que más te daba temor al salir de Colombia? Lo desconocido, el temor y el temor a nunca, o bueno, por lo menos nunca se va. Hay cosas que tú nunca puedes, cosas a las que no puedes dejar de temerle. Mi gran temor es, por ejemplo, pues mi familia, ¿no? Mis papás. Yo ya tengo un hogar, pero para mí, que soy la hija menor de mi papá, la única de mi mamá, desprenderme fue bien difícil. Mientras tú estés en donde tú conoces, en tu zona, pues te sientes acobijado, te sientes amparado. Pero tú llegar a un lugar donde no tienes a nadie, pues ya no tienes ese amparo. Claro, el día que yo salí de mi país, mi mamá me dijo, esta es y siempre será su casa. Y cuando necesite, acá estamos. Pero pues también uno tiene que pues hacer su vida y solucionar sus cosas. Claro. Entonces es el miedo de sentirte desamparado, ¿no? De tener que empezar a resolver y saber que volteas a ver y no hay nadie de verdad, que te callas muchas cosas a veces y pasas esos momentos porque tampoco quieres llamar a tus papás a angustiarlos, o sea, no quieres ser un problema ni una preocupación. Amo México, yo digo la mitad de mi corazón es mexicano y la mitad de mi corazón es colombiano porque mi esposo y mi hijo pues son mexicanos. Bueno, mi hijo nació en Colombia pero tiene doble nacionalidad y se ha criado acá, pero pues Colombia es donde nací, mi sangre es colombiana, mis raíces son colombianas. Estoy acá y siempre extraño lo que está allá, sobre todo para mí particularmente, mis papás son mi talón de Aquiles, es lo más lindo, son mi tope en la vida, pero también es el punto más doloroso, más álgido. Para mí mis papás son lo mejor que hay en la vida. Para mí las mejores personas del mundo son mis papás y con sus errores, con sus virtudes, son los mejores papás que la vida me pudo regalar. Y no les recriminaría nada. No son perfectos, pero aprendí a la distancia a aceptarlos y a entender que así son y a amarlos aún más. El miedo es, ¿será que sí hice lo correcto? ¿Será que ahora que estoy lejos tomé la decisión correcta? ¿Y qué va a pasar el día que mis papás falten? ¿Y si hubiera podido estar más tiempo con ellos? ¿Te cuesta trabajo el tema de sacrificar el tiempo, no? Claro. Porque al final sí es un sacrificio, porque al tú estar lejos y ya no poder tener la presencia, estás consciente de que es algo que ya no va a regresar. Exacto, que el tiempo no regresa. Pero también voy allá y entonces es, ay, ya quiero estar como en mi casa, aunque pues me atienden súper bien y lindos y mi familia y todo, pero igual como que pues ya no es tu casa, ya tú te acostumbras a vivir de cierta manera, a hacer las cosas, te vuelves muy autónomo en muchas cosas y extrañas
también como esas cosas, ¿no? Entonces estoy allá y que mi mamá o mi papá, ¿en dónde está? Se demora y yo como que, no, estoy bien, tranquilos, pero se demora, no, no sé, o sea, Sí, no sí. porque sea una rebelde sin causa, sino No, no, porque porque ya es la dinámica es diferente y te deja como en este sentido de melancolía permanente, saber que extrañas la vida que has creado, pero que estás disfrutando momentos que ya no van a volver y que tienes que disfrutarlos como son, exacto. ¿no? Y mi trabajo, pues la verdad ha sido un gran aliciente, o sea, también ha sido algo que me ha ayudado muchísimo. Y mi gran frustración al inicio, como te cuento, fue como el tema del trabajo, o sea, porque yo me sentía, pues no estaba acostumbrada a eso, o sea, estar como el home office y la casa, y entonces tú estás en la casa trabajando ahí en el computador medio haciendo algo, y como que, ay, la lavadora, estar como en las mismas cuatro paredes, y sí, salía de pronto a un café y me sentaba a trabajar ahí, pero no es el mismo ritmo. Claro, porque además tú dices, a todos nos pasa, hasta si te mudas de colonia, ¿no? Te cambias de barrio y dices, pues yo ya sabía que aquí en la esquina estaba mi marchanta de la fruta y aquí no, aquí dices, ay, me muevo 2 cuadras y ya no sé dónde estoy, ¿no? Exacto. Entonces, sí ha sido como algo que me ha motivado mucho, que me ha mostrado otras cosas, que me ha abierto el panorama. Ha sido como como el reafirmar que sí se puede empezar de nuevo, que no es fácil, pero es que nada de lo bueno en la vida es fácil. Si no cualquiera lo hiciera. Exacto. ¿Y cómo te fue en el tema? Digo, si, ese fue tu talón aquí, ¿no? Como decir, ay, el trabajo. ¿Empezaron a darse oportunidades? Sí, empezaron a darse oportunidades. Primero empecé con unas asesorías a sucursales mexicanas allá, así, y se empezaron a dar oportunidades hasta que apareció pues esta oportunidad y empecé a vislumbrar cosas y a conocer cosas que además para uno como extranjero son desconocidas. Hasta que tú no estás ahí adentro, no te das cuenta y no puedes ser como esa voz que le puede decir, en mi caso, a los compatriotas, venga, usted sabía que tiene estos derechos, usted sabía que tiene estas posibilidades, mire que no es como pensábamos. En Colombia nosotros tenemos un dicho y es que el que no ve es como el que no sabe. Fue como si me hubiera dicho así. Me quitaron como un velo que tenía en los ojos y empecé a darme cuenta de muchas cosas que nosotros, pues, o en mi caso particular, yo no conocía. Y empecé pues a intentar replicarlo con mis amigos y decirle, usted sabía que usted puede tener salud, usted como empleado lo han afiliado y empecé a darme cuenta que hay muchos colombianos, por ejemplo, que llegan y que no les dan su seguro. Ah, yo te doy un seguro de gastos médicos mayores y tú, ¿y por qué un seguro de gastos médicos mayores si no te afilian, en este caso, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es lo que corresponde como empleado? Pues no está mal el seguro de gastos médicos mayores, pero lo que a la empresa le corresponde es afiliarte al IMSS. Pero y eso tiene que ver, supongo, con el tema de regularización migratoria. Sí y no. Es decir, descubrí yo que cualquier persona que tenga un CURP, o sea, que esté con una estancia regular, por ejemplo, Ajá. puede estar afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, si yo ya soy residente, Ajá. ya sea temporal o permanente, me generan este CURP, me pueden afiliar. Por supuesto. Pero si no tengo esa configuración, no puedo. No, porque acuérdate que el CURP acá es como lo que en Colombia nosotros decimos nuestra cédula de ciudadanía. O sea, es nuestro, el número, nuestro número de identificación. Ok. Si yo no tengo un número de identificación, obviamente no me puedo afiliar. Pero pues lo que a mí me sorprendió realmente era pues que conocía muchos colombianos que habían ingresado, no en mi situación, sino con una visa de trabajo y que no sabían que su empresa los tenía, por ejemplo, que afiliar al IMSS. Entonces fue como... Claro, porque está esta parte de, si eres residente temporal, entonces de pronto no tengo acceso. No, sí tienes, de hecho yo lo tuve. Cuando nosotros nos vinimos a vivir acá, mi esposo se empleó y él a mí me metió como beneficiaria en el IMSS. Y pues yo tenía una residencia temporal en ese momento por unión familiar. Luego yo cambié mi condición migratoria por ser mamá de mexicano
Y pues ya yo saqué mi residencia permanente, no por mi vínculo con mi esposo, sino por ser la mamá de un mexicano. Ok. Pero igual yo seguía estando como beneficiaria en el IMSS junto con mi hijo de mi esposo. Ya cuando yo empiezo a trabajar, pues lógicamente empiezo yo ya no como beneficiaria, sino que me dan de alta a mí, pues como una persona trabajadora. Pero además, estando adentro del IMSS, me di cuenta que así yo no hubiera tenido, por ejemplo, empleo, o si mi esposo, digamos, no me pudiese afiliar como beneficiaria suya, yo podría haberme dado de alta como trabajadora independiente. O sea, tú puedes darte de alta en el IMSS con residencia temporal como trabajador independiente. Por supuesto. ¿Y pagas tu cuota? Sí, ¿Cómo es? pagas tu cuota. El IMSS, por ejemplo, por eso te digo que fue como que a mí se me abrió un universo, ¿no? Es algo que tú Claro. dices, wow, no sabía que esto existía. Y para los colombianos que la salud es, nosotros tenemos un sistema de salud pues bastante bueno, aunque nos quejemos, pero tenemos mucha cobertura. Entonces, por ejemplo, yo descubrí o empecé a darme cuenta que existe un programa que se llama el PTI, que es el Programa de Trabajadores Independientes, en donde cualquier persona, sin importar si es mexicana o extranjera, sin importar si es residente o no es residente, mientras tenga CURP, se puede dar de alta en el IMSS como trabajadora independiente, pagar los 5 seguros básicos del IMSS, ¿sí? Y pues tener su cobertura en salud acá, su tema de pensiones solucionado, y adicionalmente, si quiere, puede cotizar o hacer aportes, diríamos técnicamente acá en México, en Colombia se diría cotizar para el Infonavit, que es el fondo que te permite adquirir vivienda. El trabajador independiente puede hacerlo o no puede hacerlo, sus aportes a Infonavit. Bueno, y que creo que también muchos mexicanos no están muy bien informados al respecto. Exacto. O sea que el IMSS sería lo más cercano que tienen los colombianos. A la EPS. Ok. Lo que pasa es que pues los sistemas tienen unas variaciones, ¿no? Acá es todo administrado de manera pública y en Colombia está privatizado. Pero básicamente pues el sistema es igual, salud para todos. ¿Sí? Bien. Y si alguien que está viendo esto quiere buscar más información, ¿qué tiene que hacer? Pues se puede meter al sitio del IMSS, www.ims.gov.mx, y ahí ver. De hecho, tenemos muchos mexicanos residiendo afuera que están afiliados al IMSS bajo este programa y que tienen como beneficiarios a su núcleo familiar, porque además esa es una ventaja, tú puedes dar de alta a tu núcleo familiar como beneficiarios, y esto te permite estar aportando para tu pensión de vejez, ¿sí? Si vienes al territorio, tener tu atención de salud, y adicionalmente, si no estás acá, pero hay gente de tu núcleo acá, pues ellos van a tener acceso a los servicios de salud. Claro, y en el caso de familias residentes, si yo como residente temporal estoy con mi familia y están en esa misma condición de residentes temporales, ¿puedo hacer los beneficiarios? Por supuesto, claro que sí. Con este esquema sí, porque solo te piden lo que te digo, tener el CURP. Entonces, sí fue algo que a mí particularmente, me abrió el universo y me abrió el mundo, porque yo inicialmente le decía a mi esposo al principio, oye, pero es que acá la salud, ¿cómo es? O sea, yo veía que la gente iba a la farmacia, o que amigos míos se enfermaban y iban a la farmacia, y yo decía, pues bueno, o sea, chévere, porque la gente se enferma y va a la farmacia y paga una consulta cómoda, te dan el medicamento, pero bueno, ¿y si tú te enfermas grave, qué? Pues mi esposo me decía, es que no es así, Diana, tú estás equivocada, porque yo decía, no hay cobertura. Efectivamente, yo estaba equivocada inicialmente, ¿sí? Entonces fue cuando empecé a descubrir estas cosas, y pues ahorita, por ejemplo, digo, bueno, pues ahorita rico porque estoy trabajando, porque estoy vinculada, pero si no, pues ya sé que puedo tener mi salud, ya sé que puedo hacer mis aportaciones para, digamos, adquirir una vivienda, para la pensión, o sea, pues para cosas que tú no te imaginaste que podías tener. Claro, porque cuando uno está afuera dice, bueno, y también estando, aunque sea tu país, ¿no? Y dices, ¿cómo hago si no me contrató una empresa y no tengo como este empleo fijo y no estoy haciendo este historial? Me lo puedo crear yo mismo afiliándome. Claro que implica un esfuerzo, pero vale la pena, y en el caso de tantos colombianos que tienen esta misma inquietud de la que tú hablas, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos? Bueno,
existe la posibilidad. Exacto. Y es con el IMSS. Y es súper fácil, tú te metes a la página web, ahí te aparece programa de trabajadores independientes, está la calculadora, lo haces con base en el salario mínimo o en el salario que tú devengues para tasar, digamos, el tema de los riesgos de trabajo laborales, le decimos en Colombia, pues tú pones qué actividad desempeñas, ellos te tasan cuál sería tu cuota mensual y ahí te dicen, te puedes dar de alta en línea o puedes ir a una subdelegación de manera personal e inscribirte. Y supongo que eso también aplicaría para gente que trabaja de manera informal. Sí, aplica para trabajadores, pueden incluso ser trabajadores que tienen un contrato laboral o de trabajo, pero que además desempeñan de manera independiente otra actividad y, por ejemplo, quieren acrecentar sus aportes a pensión, ¿sí? Puede ser para trabajadores informales, para trabajadores pues independientes, que no sé, una persona que tenga una oficina o que tenga una agencia, para trabajadores que estén afuera, lo que te digo, entonces hay muchos mexicanos, por ejemplo, que viven fuera y ellos pues se afilian y se dan de alta, imprimen su línea de captura y a través de convenios van y pagan, o pues para extranjeros que estamos acá y que queremos estar afiliados al Sistema General de Salud. Qué maravilla porque efectivamente es un tema del que no se habla mucho. No. O no se habla. Sí, la verdad es que, y sí, digamos que se ha hecho un gran esfuerzo por dar a conocer este tipo de programas, pero sí es algo que sigue siendo desconocido y es algo que yo aprovecho, por ejemplo, para decirle siempre a mis compatriotas, ¿no? Siempre soy como, ay, oiga, ¿usted sabía que? O sea, la cuña publicitaria. Claro, no, pero es que es una gran ayuda. Tal cual lo dijiste y a lo mejor parece que estamos rodeándolo mucho, pero es una gran angustia de muchos colombianos y con la cantidad de extranjeros que llegan todos los días, de no saber cómo hacer con su servicio médico y que muchas veces eso provoca que alguien abandone su sueño, ¿no? Que ya Sí. todavía no me contratan y me tengo que volver porque tengo un problema de salud y no tengo un sistema. Exacto. Y sí existe la posibilidad. De hecho, yo fui de cierta manera también como cuando yo tuve a mi hijo nació en pandemia. En ese momento, pues el seguro de gastos médicos mayores a mí no me cubría por el tiempo de afiliación el tema del parto. Y a mí me tocó irme en un vuelo humanitario a Colombia a tener a mi hijo en pandemia. Sí, situación crítica. Sola, o sea, mi esposo no iba a entrar a Colombia porque no era colombiano. Tuve a mi hijo allá, obviamente pues yo ya tengo mi medicina prepagada y mi EPS. Y estaba pues mi ginecólogo y bueno, el cardiólogo y el anestesiólogo y todo lo que tú le quieras poner, pero pues no fue fácil porque mis papás no pudieron tampoco entrar al hospital, fue mi mejor amiga acompañarme, mi esposo conoció a su niño a los 3 meses y medio, porque pues un parto acá era supremamente, o sea, no es que fuera impagable, pero pues tú teniendo una medicina prepagada en Colombia, en donde te va a salir en 1,000 pesos, pues que vas a pagar acá $4,500. Claro. ¿Sí? No, Si pues hubiéramos cambiaba, conocido- sí, claro, cambiaba radical. Y eso, ¿no? O sea, tu marido conoció a su hijo 3 meses y medio después. ¿Cómo ha sido tu experiencia de ser mamá en México? Mira, es muy bonito, o sea, lo que yo te comentaba, a mí mi mamá siempre me decía, tenga un hijo, no importa si usted se casa, no es que, pero uno tiene que tener un hijo es un aliciente, es un motor, es lo que lo impulsa a uno, y sí, yo soy súper consciente que mi hijo no es mío, yo no estoy esperando a llegar a viejita y que mi hijo me cambie los pañales. Nosotros con mi esposo le decimos, déjenos a nosotros por allá en una casa hogar, bien, ¿no? Eso sí. En una casa de reposo, bien. Sí, bien, y váyase a hacer su vida. Pero sí es un aliciente. O sea, en este punto de la vida en el que yo te contaba que he tenido acercamientos muy duros, digamos, con el tema de mis papás, sí me he dado cuenta que si yo no lo tuviera a él, yo creo que sería muy difícil el día que ellos falten, o más difícil aún para mí. Al menos él va a ser como ese motor y esa persona que me va a motivar a seguir. Sí, yo tengo a mi suegra, las tías de mi esposo son divinas, mi niño pues va, ellas tienen un kinder y él va a ese kinder y hay
una tía en particular de mi esposo con la que yo viviré eternamente agradecida. Uno cuando le quieren a los hijos no tiene la manera con que pagarlo. Pero pues como sea, yo no tengo una mamá, mami está enfermo, ¿qué hago? No puedo esperar tampoco a que todo el mundo esté a disposición mía, pues porque no es. Entonces la parte de maternar fuera de tu terruño sí es bastante retadora, bastante difícil, porque pues te das cuenta que estás sola y que tienes que solucionarlo, punto. Esa parte del desafío de que no hay bastón, ¿no? Ajá. No hay donde recargar la espalda cuando sientes que ya no sabes qué hacer. Exacto. Pero a su vez es un gran regalo porque sabes que de ahí va a venir un aliciente. Además que supongo que él te ha metido más en la cultura mexicana, ¿no? Sí, claro, o sea, mi hijo nació en Colombia, pero mi hijo es más mexicano que el nopal y habla súper mexicano y bueno, y la verdad es que es como también ese arraigo bien, bien grande, ¿no? Creo que ser mamá es el trabajo más difícil de toda mi vida y más lo que decimos, o sea, sin ese apoyo que a veces tú quisieras llamar a tu mamá o a tu tía o a tu prima o a alguien y decir, ay, ahí le llevo el chino un momento para descansar, pues a veces Sí. estás exhausto y bueno, ni modo. A seguirle. A seguirle. Te hace extender una raíz mucho más profunda con México. Sí, Porque así se fueran a China, él no va a dejar de ser mexicano, ni tampoco va a dejar de ser colombiano, y siempre va a mantener en ti latente ese amor y esa convivencia con ambas culturas, ¿no? sí, así es, así es. Y ya, pues nomás con el hablado, pues ya. Siempre me recuerda que está México, aunque yo no le siento acento ya a él ni a mi esposo, y ellos no me sienten acento a mí, ya tú te neutralizas. Pero pues obviamente siempre me va a acordar que está este lazo con México y me hace también como sentirme orgullosa de, ¿no? Yo siento que la vida bicultural es muy divertida. Sí, O sea, tiene sus complicaciones y existe toda esta melancolía de la que venimos hablando, pero al final es muy divertida porque siempre estás descubriendo cosas nuevas. sí, todos los días te conoces, todos los días hay palabras nuevas. Por ejemplo, mi hijo es sorprendente porque acá ustedes dicen calcetines, ¿no? Entonces, ve y te pones los calcetines. Entonces uno ve que él va y yo le digo, vaya y póngase las medias. Y va y se pone los calcetines. Entonces el papá trae la chamarra y entonces yo, vaya por la chaqueta. Él como que tiene el traductor simultáneo activado, nato, todo el tiempo. En la escuela me pasó un día que me dice una de las mis, es que dijo culo. Y yo, pues es que en Colombia se dice el culo, el culito, o sea, pero no es grosero. Cero. Ay, yo no, pues mis, qué pena, pero sí tendría que hacerme una transfusión o renacer. Sí. Discúlpeme. Sí, porque por más que tú quieras adaptarte, se te va a salir y él lo va a ir absorbiendo como dices, ¿no? O sea, tiene este traductor simultáneo y además inevitable. Sí, o sea, el esfero, por ejemplo, que para nosotros es la pluma, ¿no? Ajá. Entonces, sí es, pues digamos, mi esposo ya está más acostumbrado, lógicamente, a oírme. De hecho, tú le dices a él y él dice, yo no le siento acento. Sí, Diana es muy colombiana, los amigos. No, es que tu esposa se le nota que es colombiana. ¿En serio? ¿Qué es que no la oyes? Y él dice, no, es que ya tu oído se acostumbra. Se adapta. Bueno, además que tú tienes algunas palabras. Hace rato te escuchaba diciendo güey de una manera muy natural. Sí, porque pues igual también el que anda entre la miel algo se le pega y lógicamente tú vas agarrando cosas de la otra cultura y más cuando vives ahí, pues hay palabras que de verdad tienes que saber que sí o sí no debes utilizar, ¿no? Sí. Al principio cuando nosotros hablábamos era comiquísimo con mi esposo porque lógicamente los términos de nosotros, tú que estás inmersa en esta comunidad, sabes que hay muchas cosas que el colombiano dice de manera muy inocente y que Sí. para el mexicano son una cosa totalmente diferente. Y que se prestan al doble sentido. Total. Exacto, y el mexicano luego también es como muy bromista y lo que acá llaman el albur, ¿no? Ajá. Y el colombiano es como, No entendí. Ajá. Entonces sí, pues lógico el güey, o por ejemplo, bueno, a mí él me dice algo y yo le digo a veces mande, otras veces le digo señor, pero no es porque sea como de que yo soy una mujer servil,
sino porque pues en Colombia se utiliza sí señor, no señor, bueno señor, como... No, y además que esa frase en particular en México en algunos momentos podría ser un poquito, no sé si agresiva, pero a mí se me ha pegado y entonces cuando yo le respondo a algunas personas, sí señora, como que se tocan, es como, ¿por qué me dijo señora? ¿No? Sí. Entonces hay que irse adaptando. Bueno, acá por ejemplo, a mí a veces me pasa, justo ayer me pasó que estábamos en un lugar y yo llamé a una mesera y yo, niña, y mi esposo, no le digas niña, y yo, pues es una chica. Entonces me dijo, sí, pero es que niña luego se sienten que como que... despectiva. Ajá, y yo, ay, no, pues que me disculpe. Y yo, ay, señorita. Ay, una disculpita. Ay, perdón, sagrado rostro. Pero porque pues hay cosas que no... Mira, y son 5 años y es ese descubrir constante, ¿no? Sí. Entonces, Hace rato decía, es más mexicano que el nopal. ¿Tú ya comes nopales? sí, claro. Ya como nopales, siempre he comido chile. Pues en Colombia no se llama chile, ¿no? Es picante o ají. Pero siempre me gustó el picante. Claro, el nivel de ustedes pues ya es un nivel... Más experimentado. He ido escalando mi tolerancia. Ok. Porque yo, pues según yo, cuando yo vivía en Colombia, uy, comer hartísimo picante. No, pues ya yo conocí a mi esposo y ya, pues te das cuenta que eso es una caricia, ¿no? Y ahorita voy a Colombia y, uy, eso está muy picante. Y yo, ¿en serio? O sea, así como que me pasa que no siento que esté tan picante. Pues ya te vas acostumbrando a la comida. Ampliaste tu espectro. Y igual en mi casa, pues no te voy a mentir que la comida es muy mexicana, no. O sea, porque finalmente la que hace súper soy yo, vamos los dos, pero como que uno siempre, ay, compremos esto, lo otro. Es muy mix, ¿no? Entonces en mi casa no hay tortillas, por ejemplo. Mi esposo se acostumbró a no comer tortillas porque como primero vivimos en Colombia, Ajá. pues en Colombia tortillas Muy difícil. muy difícil y como que en mi radar pues no está la tortilla para comprarla usualmente cuando haces el súper, o sea, es que no es algo que tú compres además en el súper. Exacto. Y pues yo no estoy todo el tiempo. Entonces, pues tampoco es que me quede mucho tiempo de la tortillería. Entonces, generalmente no hay tortillas. Cuando se ofrecen, vamos, compramos. Es como más, no cocino, pues no sé, no voy a hacer una tinga, por ejemplo. Pero, pues, si me enseñan, la preparo. O sea, pero como que trato de, o sea, cocino muy a mi estilo porque finalmente soy yo la que tiene más tiempo, entre comillas. Sí. De hacerlo y pues ya nos hemos acostumbrado. Tiene su toque muy colombiano en la gastronomía de tu casa, pero supongo que sí le entras al taco, que a la quesadilla. Por supuesto. No, y pues un taquito al pastor, digamos. ¿Quién se va a negar? ¿Quién le va a decir que no? Sí, así es. Pero sí es como un mix ahí como... Interesante, sí. Sí, luego, o sea, así seamos culturas muy similares, pues finalmente, o sea, sí siendo del mismo país, a veces las parejas se casan y tienen temas de convivencia porque a una persona la criaron de una manera y a otra de otra, pues imagínate cuando también son de países diferentes, ¿no? El colombiano, o yo siento que la mamá colombiana es como más mamá pato, le llamo yo, es como más protectora, más... La mexicana es un poquito más abierta en muchas cosas. Entonces a mí mi esposo me decía, no, yo cuando tenía 10 años y me iba de campamento, y yo, ¿tú te ibas a los 10 años de campamento solo? Sí. Y yo, ay no, yo no. Claro, ahorita en Colombia las nuevas generaciones, pero pues como mis papás son grandes, pues obviamente a mí me criaron a la antigüita, entonces campamento, no mi reina, viaje con los amiguitos, no. O sea, sí fui muy sobreprotegida y muy niña pato. Es ese mix, ¿no? Como tan, entonces por un lado es como en Colombia le decimos el tire y afloje. Entonces yo digo, y mi esposo a veces es como, no, tranquila, ya, libera tu mente un poco, suéltalo. Y a veces yo soy como, no, tú recoge la mente un poco, o sea... Pues es chistoso, pero pues igual es lo bonito de, ¿no? Aprendemos todos los días el uno del otro y nos elegimos todos los días el uno al otro. Y cuando te das cuenta que la gente es como es, cuando estableces una relación sin esperar que la otra persona sea como tú pretendes que sea, te aceptas.
Una persona viene con cosas buenas y con cosas malas. Y es así. Una persona puede modificar patrones o conductas, pero una persona no va a dejar de ser eso en su esencia. Y siento que eso fue como la base de lo que permitió que nosotros nos aceptáramos y nos compagináramos también como individuos. Me acuerdo mucho cuando nos hicieron la entrevista para la licencia de matrimonio allá en Colombia. Allá la licencia en Bogotá, en esa época, no sé si todavía sea igual, la daba un sacerdote de una parroquia en específico. Me dice el sacerdote a mí, bueno, ¿y tu felicidad depende de él? Y yo, no. Y le dice a él, ¿y tu felicidad depende de ella? No, tampoco. Y el sacerdote así como, y yo no, mi felicidad depende de mí, que él es una parte muy importante en mi vida y que obviamente yo le comparto mi felicidad y él a mí, sí, pero él es él y yo soy yo y nos elegimos todos los días de la vida y todos los días de la vida trabajamos porque esto sea todos los días de la vida, tratamos de procurarnos. Y sobre todo algo, digamos, muy importante cuando miro hacia atrás después de ver todo el camino que hemos recorrido es eso, ¿no? Es como decir, no nos olvidemos de todo lo que tuvimos que hacer para estar juntos, para formar un hogar, porque siempre o él se sacrifica o yo me sacrifico de cierta manera y es reconocerle a la otra persona todos sus méritos y sus cosas. No nos casamos con la idea de separarnos. Ojalá la vida nos lleve hasta que estemos muy viejitos. O como yo le digo a mi esposo, si yo me muero antes, no vaya a rehacer su vida muy pronto porque le jalo las patas, ¿no? O sea, hágame un duelo digno al menos. También hay gente que le funciona, se casan y él vive allá o ella, o bueno, o sea, uno vive en un lado, el otro vive en otro y está bien, o sea, no pasa nada. Pero pues nosotros hemos tenido tiempos largos, distanciados, como cuando te cuento que yo fui a tener al niño allá, que fueron 6 meses separados. Obviamente en nuestra relación, por ejemplo, la confianza es súper importante, o sea, creo que yo no podría estar con una persona celosa o él con una persona celosa, porque imagínate, a veces yo me he ausentado 6 meses, 2 meses, 1 mes, y yo allá y, ay, no me contestó, hay que estar haciendo, ay, ¿con quién está? Pues no. También, obviamente, amigos, grandes amigos de la vida que son como los hermanos que tú eliges. Mi suegra, obviamente, también a veces hace esa función de mamá. Tengo una vecina también que quiero mucho, que también es como, hola. Entonces, sí me he sentido, y pues lógicamente amigos colombianos, o sea, la comunidad, mis amigas. Que ¿Tú sí has encontrado también respaldo en la comunidad colombiana? Sí, claro que sí. Cuando tú escuchas un colombiano, pues es la emoción, ¿no? Y ya es como un clic. Y ya pues tienes amigas que son como las hermanas que tienes afuera, ¿no? Como también tu grupo de apoyo de necesito esto, me ayudas, necesito lo otro. Y sabes que siempre están ahí. ¿Cuál sería la lección o el aprendizaje más valioso para ti como persona que has tenido fuera de Colombia? Uy, muchas lecciones. No podría quedarme con una. Pero sientes que has crecido como persona fuera de... Sí, siento que he crecido mucho como persona y siento que en lo personal, para mí espiritualmente, me ha permitido ver las cosas desde otra óptica. Como hija, por ejemplo, aprendí a que quién soy yo para juzgar a mis papás. A veces cuando estás con tus papás, los juzgas, es que si mi mamá, es que si mi papá, aprendes a aceptarlos como son. Yo no tengo una recriminación para ellos. Como esposa, admiro a mi esposo porque ha sido la persona que ha estado ahí diciéndome, tú puedes, vamos, acá estoy, vamos. Y también lo he hecho yo. Es un gran trabajo de introspección. Sí. Porque además cuando tú migras, sobre todo, por ejemplo, como en una situación como la mía, en la que yo tuve momentos muy duros de soledad, o sea, en los que, por ejemplo, mi esposo se iba a trabajar y yo me quedaba sola. Yo me traje inicialmente pues a mi perro, después me tocó dormir a mi perro ya como a los 2 años de estar acá y fue también durísimo y entonces ya pues, estaba más sola aún y tienes esos momentos de introspección y de autoexamen
que te permiten ser un poco más crítico y más objetivo, ¿no? Y decir, la embarré en esto, puedo mejorar en esto. Y tratas de ser mejor persona, no por los demás, Para sino ti. por ti. Y de alguna forma sería que como migrar es como una maestría de vida. Sí, yo sí creo. Sí es como una maestría de vida y sí te hace crecer mucho. Valoras más la gente, valoras más a las personas, lo que yo te decía, que te tienden la mano. Aprendes a ser más solidario. ¿Crees que el mexicano es solidario, verdaderamente es receptivo para Sí. con los extranjeros? Sí. Sí, bueno, no todos, pero sí, o sea, el mexicano, eso es algo lindo de México. O sea, por ejemplo, tú acá te pierdes y preguntas y la gente, mire, por acá, por allá, va a encontrar esta calle. Desde ese punto tan simple, te sientes como, en ese sentido, sí, más tranquilo, más respaldado, Sí, ¿no? sí te sientes cobijada. Sí, sí te sientes cobijado. ¿Tú te sientes segura andando por la calle? Sí, claro. O sea, a comparación de mi ciudad, me duele decirlo, pero sí, sí. O sea, no es un paraíso, pero es más tranquilo. Y sí es más fácil en ese sentido, como que hablando de la crianza. Es bien difícil estar lejos de los tuyos, sobre todo de tu mamá para maternar, Ajá. pero acá yo hago cosas con mi hijo que de pronto no podría hacer en mi país. No estoy diciendo que allá sea, pero sí no es tan seguro. O sea, Claro. acá Sí, hay que yo puedo- afrontar esa realidad. Exacto. Hay que afrontar esa realidad y acá yo puedo hacer cosas que tal vez no haría allá. Y siento que también ese pequeño sacrificio es para darle a él Una mejor una posibilidad. mejor posibilidad. Bueno, y eso hace que todo valga la pena. Así es. Entonces, qué bueno que tú lo has sentido así. En la cultura, ¿también te has sentido bien acogida en todo el tema de el patriotismo, el Día de Muertos, no sé qué? ¿Te ha Sí, gustado? a mí me encanta, o sea, esa parte de la cultura me encanta. Por ejemplo, a mí algo que me sorprende mucho es que en Colombia el Día de la Independencia, que es el 20 de julio, es como, es festivo. Y entonces la gente sale de paseo y es festivo, pero acá el Día de la Independencia es una fiesta, o sea, y es algo que a mí me gusta y es lindo porque eso te hace ver que hay sentido pues de amor por el país, que el mexicano se apropia de su cultura, que lo celebra, que da el grito y bueno, en Colombia, por ejemplo, eso no se ve. Con esto cierro y te pregunto, ¿qué le agradeces a México? Le agradezco mi esposo, le agradezco haber abierto las puertas y evidentemente no soy la misma Diana de hace tantos años. Entonces ha sido un país que me abrió las puertas y me permitió crecer como persona. Qué maravilla que te hayas abierto a expandirte en todo sentido. Gracias por compartirnos parte de tu transformación en México, de cómo has formado una familia. Deseo que vengan más éxitos, que te sigas enraizando, pero que sigas pudiendo disfrutar de las pequeñas grandes cosas que hay en el hogar, aunque estés lejos de casa. Y nada, muchas gracias por tu tiempo, Diana. Gracias a ti, Mariana. Colombianos en México, somos pura alegría. Caminando por las calles, puro sabor y melodía, melodía. Juntos compartiendo nuestras raíces, con cariño.